La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18 horas con 17 minutos. Hacemos contacto este momento con la abogada María Paula Romo, ex ministra de Gobierno y quien también estuvo al frente del gobierno en ese momento cuando ocurrieron los hechos de octubre del 2019. Para hablar sobre las amnistías, un acto de injusticia en Combo, es la pregunta que le hacemos a la ex ministra. Abogada Romo, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, Fausto. Qué gusto poder saludarles. Realmente sorprendida, indignada con la decisión que ha tomado esta madrugada la Asamblea Nacional. Este es el auténtico entre gallos y medianoche. Y como usted bien lo decía, y permítame empezar por ahí, 268, 270 personas, pero de esas 60 son por el tema de octubre. Y me voy a referir a ese tema. Pero en general, Fausto, creo que el mensaje de la Asamblea Nacional es un mensaje de impunidad. Es un mensaje de que no hay sanción aún para los delitos más graves y también es un mensaje para la policía, Fausto. Lamentablemente, es un mensaje para la Policía Nacional que es una afrenta, es una burla a su trabajo. En esa lista hay casos ya sentenciados de invasión de tierras. En esa lista están los mineros ilegales de Buenos Aires. En esa lista hay gente que ha estado participando en minería ilegal como la que vimos hace poco en Napo, pero recuerde también el tremendo operativo de Buenos Aires. Y por supuesto están una serie de otros temas. Finalmente, el de octubre es el que tenemos tal vez más reciente en la memoria, provoca muchísimas reacciones, por supuesto, lo vivimos todos de alguna manera, yo en ese momento como ministra de Gobierno, muchos periodistas secuestrados, muchas personas porque recuerdan haberse quedado sin poder moverse de los lugares en donde estaban, verdaderamente sitiadas las ciudades. Tal vez algunas personas recuerdan las escenas de los saqueos, el miedo en Quito cuando le prendieron fuego a Quito, pero siendo ese tema ya tan grave, quiero añadir que hay una lista ahí de minería ilegal, de invasores de tierras, incluso casos que tienen sentencia. Una burla para el trabajo de la Policía Nacional en un momento en donde la principal preocupación que hay en el país es la delincuencia. Y en pocas semanas les veremos a esos mismos asambleístas golpeándose el pecho, diciendo que respaldan a la policía o peor todavía, poniendo el grito en el cielo, exigiéndole a la policía resultados. Ahí están los resultados de personas investigadas, detenidas, con todas las pruebas que fueron perdonadas esta madrugada por un acuerdo político. Ahora, esto ya tiene un poco de historia y antecedentes, porque en otras épocas se ha dado también amnistías en las cuales se incluye luchadores sociales, activistas, y seguramente también se forman parte de este combo algunos vándalos o delincuentes, incluso gente que ha sido condenada por delitos graves. Recordemos en la Asamblea de Montecristi también se dio amnistía a varios supuestos luchadores sociales y entre ellos estaba uno, el famoso caso de Floresmilo Villalta, violador, condenado, violador de una niña. Entonces esto ahora ya de alguna forma no sorprende lo que ocurre esta vez con la Asamblea Nacional, estas amnistías en combo. Pero ¿de qué ha servido lo que se dijo en su momento durante todo este tiempo? El análisis caso por caso, los 268 casos sometidos a análisis uno a uno para que al final decidan hacerlo en combo. Y Fausto, permítame tomar el ejemplo que usted ha traído para hablar de otras amnistías que se han dado en el país. En los últimos años, en el último periodo democrático, las más grandes, tal vez una la que está asociada a la caída del expresidente Maguad. En esa amnistía, por ejemplo, se perdonó el caso de Lucio Gutiérrez. Esa es una amnistía que la Asamblea aprobó hace ya un par de décadas, ¿no es cierto? Entonces, no es una figura nueva, no es una figura ajena, pero ¿qué tiene de diferente? Por ejemplo, en el caso del expresidente Maguad, esta amnistía que involucró a Lucio Gutiérrez, la Asamblea Nacional dijo, buscando la reconciliación, todos los hechos que se encuentran enmarcados en esto, de esta fecha a esta fecha, que se asocian con este episodio político, sobre todos estos se declara amnistía. ¿Cuál es la diferencia de lo que hizo ayer la Asamblea? Primero, mezcló todos estos temas, subiendo la temperatura del caso Octubre, hablando del derecho a la resistencia, tal vez escondiéndole al país sus casos de minería ilegal, escondiéndole sus invasiones de tierra, pero además haciéndolo con una dedicatoria que es muy grave, Fausto.
porque como le decía, en el caso al que me refiero, el ejemplo hace 20 años, todos los hechos. El día de ayer no pusieron todos los hechos, pusieron una lista de personas, los que tienen amigos en la asamblea, pero los procesos para los policías que hicieron su trabajo en octubre, para los policías a los que les lanzaron bombas molotov prendidas, para los jefes de la Policía Nacional, para el mando. Incluso el actual comandante de la Policía Nacional se encuentra en esa lista de supuestas investigaciones. Entonces, ¿qué hace la asamblea el día de ayer? No dice que hay amnistía para todos los hechos de octubre. Dice que hay amnistía para sus amigos que participaron en octubre, mientras la policía va a tener que seguir enfrentando juicios que en muchos casos son absurdos y no tienen ningún fundamento. Ese es el respaldo que lamentablemente el país, sus representantes políticos, quiero hacer la diferencia porque creo que el país le pide trabajo a la policía, le respalda a la policía, pero los representantes políticos ayer abandonaron a la policía y sus representantes políticos, aún los elegidos por la provincia de Pichincha, traicionaron a Quito. Y ahora un abandono que parece constante, porque si es que vamos por la línea de los luchadores sociales, de quienes están reclamando derechos, en su momento ocurrió algo similar con el 30S, muchos de los policías, no todos, pero una gran cantidad de policías, una buena parte de la Policía Nacional reclamaba por un tema de salario, reclamaba por un tema para ellos justo, era una revuelta policial, una rebelión, sí, pero en ningún caso se aplicó amnistías. No, en esos casos nunca se trató de una amnistía, en esos casos más bien fueron desvinculados casi 1,000 policías y lamentablemente... Pero me refiero al trato diferenciado que existe en los casos como tales. Lo que le iba a decir es que hay personas que pasaron presas por años para que en un proceso, en un recurso de revisión, se haya confirmado su inocencia. Vimos ese caso hace poco. Entonces, realmente el mensaje va más allá de octubre, el mensaje va más allá de los casos que tenemos frescos en la memoria. El mensaje es realmente nefasto para la democracia, para el país, para los ciudadanos que cumplimos la ley, para las personas que esperamos que la justicia haga su trabajo, para las personas que esperamos que quien infringe la ley tenga que asumir las consecuencias de lo que hace, para que los que vimos en televisión nacional transmitido un secuestro, mientras les vejaban a los policías, les tenían encajonados a los periodistas, los que vimos cómo prendían Teleamazonas, los que vimos cómo cortaban el agua potable de Ambato, cómo hacían estallar un tanque de gas en el Arbolito. Entonces, ¿qué pasó con eso? Estuvo en nuestra imaginación, pero los policías que hicieron su trabajo, que jamás dispararon una bala, van a tener que seguir manteniendo procesos ridículos, injustos, sin fundamento en la gran mayoría de los casos. Básicamente, entonces, también el mensaje se dirige en el sentido de que para quienes llega la amnistía es para quienes tienen amigos y siempre y cuando también haya algo con qué negociar en la mitad, porque se ha hablado de un pacto para salvar a Guadalupe Llori, cuya evaluación estaba ya prácticamente decidida por una mayoría. Así parece, todo indica que fue así, se puso el mismo día, en la misma jornada de votación. Creo que esa es la gran pregunta que como ciudadanos y que los policías seguramente querrán plantearle a la Asamblea Nacional y a sus representantes. Los mismos, como le decía hace un minuto, los mismos que se golpean el pecho diciendo que respaldan a la policía, los mismos que exigen que la policía salga todos los días a arriesgar su vida para cumplir con su trabajo, fueron incapaces de mencionarlos en este acuerdo que hicieron el día de ayer, permitieron que se haga direccionado un proceso ya de por sí tan turbio, tan mezclado todo con todo, que no se termina de comprender, y luego vamos a estar en los próximos días escandalizados otra vez por la minería ilegal y pidiéndole a la policía que intervenga, escandalizados otra vez por las invasiones de tierra y pidiéndole a la policía que haga los desalojos. ¿Para qué? Para un precedente tan nefasto como el que se acaba de dar esta madrugada. Secuestros, por favor, los vimos en televisión. ¿Cómo puede ser que ahí no pasó nada? Ahora, Guadalupe Llori tuvo una intervención una vez que se decidió esto, hablamos de un poco más de las 4 de la mañana, y ella habla de una reconciliación y unidad del Ecuador. ¿Es esto realmente un mensaje de reconciliación y de unidad para el país? No creo que provoque esto reconciliación, Fausto, porque la injusticia rara vez trae paz.
Al contrario, para la paz, para la democracia, para la reconciliación, es muy importante la justicia. Y ayer no solamente se sacrificó la justicia, no solamente se abandonó a la policía, sino que también están intentando reescribir la historia. Cuando uno ve los informes, cuando uno ve ese larguísimo informe, un mamotreto de 300 páginas, cuando uno ve ese informe, ahora resulta que lo que todos vimos suceder no existía. Que los secuestros, y no lo digo en tono de broma, literalmente lo dice así el informe, que los secuestros no eran secuestros, que eran diálogos para aplicar la justicia indígena, pero que les estaban forzando para que acompañen en el diálogo. Eso dice literalmente el informe. Entonces, realmente es una afrenta para el país, es una afrenta para los demócratas, y no solamente es perdón, no solamente es este disfraz de que buscan la reconciliación, es que además ahora quieren pintarnos como si fuera heroico destruir una ciudad, como si fuera heroico amenazar a la gente, porque no fue solamente un ataque dirigido a un mensaje político, fue dirigido a causarle terror a la población, porque yo no creo que nadie lo haya olvidado, yo no lo olvido. La población, los ciudadanos estaban aterrorizados en sus casas porque había turbas enardecidas, con palos, violentas, sin un objetivo concreto, prendiéndole fuego a la ciudad de Quito, quitándole el agua a la ciudad de Ambato, impidiendo que las personas circulen, bloqueando ambulancias. Tuvimos 14 ambulancias bloqueadas. En Chimborazo una persona murió porque no le dejaron pasar su ambulancia. Y todo eso ahora resulta que es una forma heroica de ser ciudadanos en el país. Yo no me resigno, Fausto, a creer que eso pueda ser así. Yo no creo que podamos dejar tan fácil que se reescriba y que se distorsione la verdad. Los delitos son delitos, no es heroico chantajear, bloquear, ser violentos. Así no se construye democracia. Ahora, seguramente también en este paquete de amnistías estarán sin duda luchadores sociales, quienes en efecto están ejerciendo esas actividades, también a quienes se les ha criminalizado por protestar o por reclamar derechos, activistas seguramente, pero dentro de los 268, como decíamos al inicio, apenas son 60 los relacionados con el tema de octubre, cuyos casos debieron ser analizados con mucho mayor detenimiento. Como que parece que la idea del combo era precisamente meter a otras personas, a otros personajes, a otros grupos que estaban siendo parte de estos procesos penales. Así parece, Fausto, y lamentablemente lo deseable, lo que uno debería buscar, lo que yo espero que el país nos pueda ofrecer, es que cada caso sea conocido y sea juzgado, que no se tenga que esperar 2 años, 4 años, 10 años para que la asamblea o un órgano político se pronuncie. El escenario ideal habría sido que todas las investigaciones se lleven adelante, todas. Las de los policías, si es que hubo algún exceso, por supuesto, pero hay que llevarlas adelante. Vamos 2 años sin que esas investigaciones tengan un resultado, pero que también se lleven adelante las de las personas que quemaron la Contraloría. Fueron detenidos con mensajes de coordinación en su teléfono, con botellitas de gasolina le prendieron fuego al edificio en donde están los expedientes de los casos de corrupción. Y fueron expresamente al piso donde estaban algunos informes ya listos para salir a la luz. Y nos han tomado el pelo en todos esos procesos, y digo nos porque creo que es a todos los ciudadanos en esos procesos, argumentando que se necesitaba un peritaje antropológico para saber si es que las personas que fueron detenidas prendiéndole fuego a la Contraloría comprendían la gravedad de sus hechos. Por favor, Fausto, yo creo que es gravísimo lo que pasa en el país, es gravísimo además el que no comprendemos que todo está relacionado. Si es que el mensaje es impunidad, si es que el mensaje es que las personas pueden hacer cualquier cosa sin consecuencias, entonces, ¿cómo nos sorprendemos del repunte de la violencia? En el último año, más que han duplicado el número de asesinatos, y si solo comparamos los primeros 2 meses de este año, se han triplicado, Fausto. El mensaje de impunidad le está haciendo un grave daño al país, y es un daño del que es muy difícil regresar si es que nos permitimos un retroceso tan grande y si es que abandonamos a la policía, que es al final del día la que está arriesgando su vida en primera línea.
Doctora Romo, con esto termino. El mensaje sin duda también es para fiscales y jueces. Han trabajado seguramente muchos durante todos estos años en procesos de investigación, en parte de las indagaciones, las instrucciones fiscales, revisando documentos, revisando fotografías, evidencias de lo que ocurrió, lo que hemos relatado, lo que incluso vimos en un resumen reciente que nos hemos presentado acá sobre todos los hechos de octubre del 2019, entre otros. También los casos que usted menciona de minería ilegal, otros de delincuentes que han sido ya condenados, que están con condenas en firme. ¿Cuál es el mensaje también para fiscales, para jueces, para el sector de la justicia que tanto ha sido criticado y cuestionado incluso en algunos casos, por inacción? ¿Ahora qué pasa? Lo que usted dice, Fausto, es muy importante. Hay casos en donde están formulados cargos. El caso de la prefecta es un caso en donde están formulados cargos. La fiscalía ya presentó los cargos. Los jueces llamaron a juicio. Hay casos que están sentenciados. La toma del pozo de Sucumbíos, por favor. Si las personas fueron detenidas dentro del pozo después de destrozar las instalaciones, ese caso está sentenciado. El caso de Tezulay, en la Amazonía, en el Ecuador, no solamente está sentenciado, sino que tiene varios años y hay órdenes judiciales para el desalojo. En ese caso está involucrado el señor Vargas, él es el principal responsable. La invasión de tierras en Cotopaxi, en ese caso está el señor Leonidas Issa, también tiene sentencia en primera instancia. ¿Cuál es el mensaje para los jueces, para los fiscales, para las personas que eran los propietarios de esas tierras y que fueron invadidos y que hoy resulta que ahí no pasó nada y que incluso las sentencias que consiguieron, que es dificilísimo conseguir una sentencia en el sistema penal ecuatoriano, incluso las sentencias que ya se dieron, han sido borradas por la Asamblea con la consideración de que habían intereses por negociar y que los señores eran amigos de quienes hoy conforman la mayoría. Sin duda, 10 de marzo, 4 de la mañana, día para recordarlo, de ingrata recordación. Abogada Romo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Fausto. Gracias. Ha sido la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, para hablar sobre las amnistías. Le hemos consultado si es un acto de injusticia o no lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Ella dice que se trata de un maquillaje de la impunidad a través de estas amnistías, una afrenta a la Policía Nacional, y que los amnistiados también están, en algunos casos, gente que se ha dedicado a la minería ilegal y otros que han sido condenados por graves delitos. Esta es la reacción. Notimundo Estelar, siempre bien informados.